Fíjate, también a mi papá, de hecho hasta la fecha, a mi papá siempre lo asustaron mucho, mucho ahí en la casa de mi abuela. Y él siempre ha sido muy caluroso, él siempre Tiene calor. siempre tiene calor, siempre, desde que yo tengo uso de razón, él siempre anda sin camisa y tiempo de frío, tiempo de calor. Así cuando el frío arreciaba machín, una playera delgadita. Ya cuando de plano hacía mucho frío, pero siempre fue muy caluroso. Entonces ahí en la casa de mi abuelita, él dormía como en el pasillo, donde a un ladito de enfrente de la puerta de entrada, pues. Entonces estaba la puerta de entrada y a los lados, como haciendo como una cruz, estaban 2 cuartos, así a la derecha un cuarto y a la izquierda el otro cuarto, y la puerta del patio estaba enfrente de la puerta de entrada. Entonces él dormía ahí y lo asustaban mucho. Dice que él, de estar así dormido, pues, que estaba dormido y que sentía como una presencia, pero él me la describe, dice, una presencia maligna. No puedo describírtelo cómo es, pero una presencia maligna, muy maligna, y que él se despertaba, pero muchos dicen a lo mejor puede ser el que se te sube el muerto o eso, pero él se despertaba y quería gritarle a mi abuelita y no podía gritar, pero él sí se podía parar, pues, nomás no podía hablar ni gritar. Entonces él dice que lo que hacía era levantarse y meterse a su cuarto, donde era su cuarto, pues, que ahí dormían pues los hermanos, y él dormía con un tío mío, pues, un hermano de él, y dice que él llegaba y Enrique, no, me asustaron, y que le decía, no, estás loco, no le creía, pues, que lo asustaban. Sí. Y sí lo asustaban muy, pues imagínate, para no poder hablar, pero no era parálisis del sueño porque él sí se podía mover, se paraba y todo, pues. Entonces dice que como 3 o 4 veces sí lo asustaron, pues. Pero ya la última que aguantó, dice que él estaba acostado y que igual como en todas las ocasiones, que una presencia muy fuerte, pues imagínate, para que no puedas hablar, cómo tiene que ser la presencia. Sí, tiene que ser algo algo que sí te da miedo, pues. Sí, y no veía nada, es lo raro, pues, de que él abría los ojos y no había nadie, no veía nada, pero él sentía una presencia muy pesada, muy pesada. Y la última vez que aguantó dormir ahí, dice que se levantó a correr a su cuarto y que en cuanto se levantó, se cayó. Hasta los pies le fallaron esa vez, y que arrastrando se metió como pudo arrastrando, se metió al cuarto, y que fíjate lo raro de que él dice que entrando al cuarto se sentía protegido. Él entrando al cuarto ya no se sentía como en peligro, pues. Y ese tío le dijo, yo te voy a demostrar que estás loco. Yo me voy a quedar a dormir en la sala. Y que se quedó mi tío a dormir en la sala. Dice mi papá que en la madrugada lo despertó. Mi papá se llama Raúl, pero pues todos sus hermanos le dicen güero. Y, güero, déjame dormir aquí un ladito. Hazme un campito. Hazme un campo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, me asustaron bien feo. Y nomás así le creyó. Y mi abuelita la operaron una vez de la vesícula. Y ella, como no tenían, pues no fueron de muy altos recursos ellos en su infancia. No tenían camas, pues tenían colchones nada más. Entonces mi abuelita dormía en un colchón y por la operación no se podía parar del suelo. Sí, desde el piso. Sí, entonces ella tenía que dormir en el sillón. Y dice ella que estaba acostada en el sillón, ella viendo hacia el respaldo del sillón, y que empezó a escuchar como si estuvieran raspando cadenas en su cabeza, pero ella no podía voltear, pues. Se quedó inmóvil y como si estuvieran raspando cadenas. Pero lo raro es que, fíjate hasta dónde llegan los fenómenos, pues, de que una cosa es escuchar. Y dice ella que escuchaba las cadenas, pero que en el respaldo del sillón, que caían chispas.
que ella veía que caían chispas de las cadenas que estaban raspando. Y desde ahí dijeron, no, pues esto no es normal, o sea, de que ya después de muchos años, pues no, dijeron, ¿sabes qué? Pues hay que investigar por qué pasa esto. Intentaron como echar agua bendita y pues no funcionó. Y muchos decían que era porque dormían como en la cruz, pues como en el centro de la cruz, que eran las dos puertas y las dos puertas de entrada, que por eso sentían como la presencia. Y es que dicen que siempre a mi papá le pasaba alrededor de las 3 de la mañana. Entonces ya es que dicen que a las 3 de la mañana es la hora contraria a cuando murió Cristo. Así es. Entonces que le decían que podía ser por eso. Muchos decían que había dinero enterrado. Entonces la bruja que te comentaba que atendió a mi papá, sí, falleció. Y un amigo de ella fue los que atendió a mi papá y ahí en la casa de mi abuelita, pues. Porque una prima mía también le empezaron a pasar así cosas paranormales, pero ella veía en los sueños. Ella soñaba así, eran pesadillas diarias, o sea que tenía muchas pesadillas, pues. Entonces lo llevaron a él para que viera qué había, a ver si había algo malo. Algún muerto, o dinero, sí, o algo enterrado. Entonces dice mi papá mi papá me platicó que esa vez estaba mi prima. Él creo que le decían Poncho, si no me equivoco. Y mi Poncho papá, es el señor que... el brujo. curandero o el brujo. Estaba él, mi prima y mi papá. Y dice que él le dijo que él durmió a mi prima, pues que le puso la mano en la frente. Y la puso como en estado de trance. Y a través de mi prima dice mi papá que se manifestó un espíritu, una persona, y que ya no está con nosotros, pues. Y dice mi papá que él estaba impresionado de ver lo que estaba pasando, porque él platicaba con mi prima, pero mi prima con una voz de un hombre, pues no era la voz de tu prima. No era la voz de mi prima. Y mucho menos de una mujer, sí, pues no, era de un hombre. Era la voz de un hombre. Entonces dice mi papá que él no les entendía y mi papá no sabe identificar qué idioma era. Mi papá lo identifica como un dialecto, pues, que viene siendo pues lo mismo, pues, que no era español, inglés, así un idioma conocido, italiano, francés. Dice mi papá que Poncho el brujo estaba platicando con mi prima y ella le contestaba así con voz de hombre. Dice mi papá que hacía la seña con las manos, así como si dijera que mucho. Y ya cuando acabaron esa sesión, dice mi papá que le dijo Poncho que ahí habían matado a un afroamericano que tenía mucho oro. Lo mataron por su oro y él escondió el oro ahí. Lo enterró, pues, lo enterró. Entonces, a partir de ahí empezaron ellos a escarbar. Escarbaron ahí en la casa de mi abuelita. Bueno, estaba muy grande la casa de mi abuelita. Entonces, el patio de atrás, como entre comillas, porque pues está construido y todo, no tenía piso de cemento, era tierra. Entonces ellos empezaron a escarbar, escarbaron mucho y no encontraron nada. Pero ya ves que dicen que si no es para ti no vas a encontrar nada. Sí, dicen que se esconde, ¿verdad? Que se hunde más o se mueve del lugar cuando no es para ti y no te toca. Sí, y lo raro es de que solo escarbaron puros adultos, o sea, ninguno de nuestros primos, a nadie dejaban pasar, de hecho. Nomás estaban puros adultos y no encontraron nada. Estaban viendo a ver si encontraban huesos o si encontraban dinero y no encontraron nada, pero yo llego a la conclusión de que la que debía de buscar era mi prima, porque ella era a la que buscaban. Sí, pues dices que los sueños eran con ella. Eran todo con ella. El brujo Poncho la metió en trance y era ella la que estaba diciendo, pues, ¿no? Y ella nunca fue a escarbar. Ella nunca escarbó y ya pues nadie, a partir de ahí ya nadie volvió a escarbar. Ya no escarbaron ni nada y ya pues dejaron de pasar como fenómenos, pues. Dejaron de pasar cosas a raíz de eso. ¿Y ahí en esa casa ahí vivía ella o no? Sí, ahí vivía. Sí, en esos tiempos ahí vivía.